¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, queridos hermanos. Una bendición poder tener a todos ustedes acá y gracias por acudir a este día de reunión. Sabemos que hemos cambiado por circunstancias que varios hermanos tienen mañana en la mañana y no van a poder asistir, así que gracias por acudir a la convocatoria en día sábado. Hoy vamos a compartir una parte de las Escrituras de vital importancia para la vida de la iglesia, pero también de vital importancia para la vida de cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar sobre tu crecimiento espiritual. Hoy vamos a tocar y vamos a ver cuánto estás creciendo espiritualmente. Y tenemos conceptos a veces equivocados de lo que es el crecimiento espiritual. A veces asimilamos o pensamos que el crecimiento espiritual se da igual que el crecimiento físico. Cuando un niño nace, automáticamente comienza a crecer, automáticamente comienza a desarrollarse. Y puede darse la circunstancia, ¿no?, de que sea muy diferente. O sea, en realidad es muy diferente en la parte espiritual. En la parte espiritual el crecimiento no es automático. En la parte espiritual el crecimiento demanda una responsabilidad para cada uno de nosotros. Ahora, cuando no hay crecimiento espiritual, dos cosas suceden. Y esto es interesante que notemos, que nos demos cuenta, y por favor pongamos nuestra vida a la luz de las Escrituras y veamos cómo ha sido nuestra actitud frente al crecimiento espiritual. Porque cuando alguien no está creciendo espiritualmente, lo primero que puede pasar es una negación y una justificación o autojustificación a la circunstancia. ¿Y cómo son estas circunstancias? ¿Qué pasa cuando negamos que no estamos creciendo? Hay evidencia de que nuestro crecimiento espiritual no está funcionando, no estamos creciendo. ¿Y cómo viene la negación? La negación puede venir de diferentes maneras. Alguien puede decir, pero yo ya tengo 10 años en el Señor. Ya tengo 15 años, 20 años, 25 años en el Señor. Alguien puede decir, pero yo ya tengo años sirviendo en la iglesia. Ese es un tremendo error que no debemos equiparar al crecimiento espiritual. Lo que debería pasar cuando hay evidencia en nuestra vida de que no estamos creciendo espiritualmente, primero debería ser aceptar nuestra circunstancia, aceptar nuestra realidad, arrepentirnos y tomar medidas necesarias. Y eso es lo que tenemos que ver hoy día, hermanos. Así como el crecimiento, el desarrollo natural de las personas es tremendamente importante, porque debemos alimentarnos para crecer de manera sana, debemos hacer ejercicios para tener un cuerpo saludable, así como la parte física es importante en la parte espiritual. Los cristianos debemos tomar acciones y medidas, porque creo yo que el crecimiento espiritual es mucho más importante que el crecimiento físico. ¿Saben por qué? Porque en la parte física, por el pecado que tenemos, la paga del pecado es la muerte, lo sabemos. Vamos creciendo en edad, podemos alcanzar nuestra plenitud en cierta edad, pero después nuestro cuerpo va en declive, va decayendo. Las fuerzas no son las mismas, la salud no es la misma, pero el crecimiento espiritual es otra cosa distinta. Mientras este cuerpo va envejeciendo, nuestro hombre interior, el crecimiento espiritual debe fortalecerse. Yo recuerdo, había una hermana en la ciudad de Oruro, a la cual amábamos mucho, tenía más de 90 años y asistía de manera continua a todo lo que hacíamos en la iglesia. Y un día, después de un domingo, se me acercó y me dijo, pastor, ¿puede predicar un poquito más lento? Me cuesta mucho tomar los apuntes. Entonces, a partir de ese domingo, imprimimos un boletín donde estaban todos los pasajes, los versículos de la Biblia, porque esa hermana tenía más de 90 años y seguía estudiando la Biblia, seguía creciendo espiritualmente, seguía dedicando tiempo al Señor, porque ella comprendió qué es lo importante en nuestra vida. Ahora, podemos estar pasando por alguna de estas dos circunstancias. A tomar la actitud de una negación espiritual y decir, no, pero yo ya tengo años en el Señor, años, ya conozco mucho, tengo muchísima experiencia. O decir, no, realmente, después de lo que hoy día voy a escuchar, creo que necesito tomar acciones y medidas para esto. Así que vamos a comprender hoy, hermanos míos, juntos, la importancia del crecimiento espiritual a la luz de la palabra. Y vamos a responder dos preguntas.
La primera pregunta que debemos responder cada uno es, ¿estoy creciendo espiritualmente? ¿Estoy creciendo? Y la segunda pregunta que vamos a responder es, ¿en qué etapa del crecimiento espiritual estoy? Porque hay etapas del crecimiento espiritual. Hay etapas muy claras y marcadas. Y es importante que las conozcamos, es importante que las entendamos, es importante que las podamos discernir y ver en qué etapa estamos. Y en base a la etapa en la cual estemos, tomar acciones, tomar medidas para seguir creciendo. ¿Ok? Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Me encanta mucho la teología de Juan porque es un hombre que hasta sus últimos años el Señor se manifestó de tal manera en su vida que él, no solamente en las cartas que escribió, en el Apocalipsis que escribió y en el Evangelio que escribió, mostró siempre un conocimiento tan profundo e íntimo de Cristo Jesús, que aquí está reflejado. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Van a ver ustedes cómo Juan sintetiza de estos versículos el crecimiento espiritual. Dice la palabra del Señor: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Notan el proceso que Juan enseña e instruye para el crecimiento espiritual? Hablemos de esto. Hablemos del crecimiento espiritual. Cuando mencionamos y hablamos decimos la palabra crecimiento, estamos hablando, como les dije, de situaciones muy distintas en la parte natural y en la parte espiritual. En la parte natural, el crecimiento es, digámoslo así, automático. Desde que nacemos, comenzamos a crecer. Obviamente llega un momento en el cual, en estatura, ahí nos quedamos. Pero el cuerpo continúa creciendo. Si no nos cortamos las uñas, crecen. Si no nos cortamos el cabello, crece. Y es interesante notar que hay un estudio que indica que en los varones, una de las partes del cuerpo que continúa creciendo a un nivel muy pequeño, pero continúa creciendo, son las orejas. Llama la atención, ¿no? Bueno, la panza igual nos crece, pero también es un elemento que va creciendo constantemente, ¿no? Las cejas, todo lo que tiene cabello va creciendo en nosotros. Pero en la parte espiritual no es así. O sea, para que alguien crezca físicamente, para que le crezcan las uñas, todo eso, no tiene que hacer nada más que tener una vida tranquila. Pero para que crezcamos espiritualmente, debemos entender algo. El crecimiento espiritual, amados hermanos, es un mandato bíblico. Y al ser un mandato del Señor para nuestra vida, nos está mostrando que no es algo que se va a dar automáticamente en tu vida. No porque tú vengas el domingo y te sientes acá y compartas con nosotros, vas a crecer espiritualmente. Sí va a ayudar en tu crecimiento, pero ese no es el elemento principal para que crezcamos. Nosotros, hermanos, tenemos un mandato. Y este mandato lo da el apóstol Pedro en su segunda carta. Abran sus Biblias en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y aquí van a entender el mandato claro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y escuchen bien lo que el apóstol nos dice. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta palabra crecer en el texto original denota un mandato. Es una palabra que muestra que el apóstol nos está dando un mandato. Dios a través del apóstol nos da un mandato. Nosotros debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Naturalmente el proceso es constante en la parte natural, en tamaño, en edad, en conocimiento, en experiencia, etcétera, etcétera.
Pero espiritualmente, quiero que notemos cuáles son las dos únicas opciones que tenemos. Y abre bien tus oídos y tus ojos a esta realidad bíblica. Espiritualmente tú tienes solamente dos opciones. O creces espiritualmente o decreces espiritualmente. Hay un falso concepto de una especie de estancamiento espiritual. Alguna vez he escuchado a gente que dice, pastor, siento que me he estancado. Ya no hay nada más que pueda aprender. Imagínense ese pecado. ¿Por qué es un pecado pensar de esa manera? Pero créanme, hermanos, que hasta el día en que el Señor nos llame, vamos a aprender de Dios. Vamos a aprender de su palabra. Hay 66 libros en la Biblia, pero cada vez que tú leas y vuelvas a leer y vuelvas a leer, siempre encontrarás más de Dios para tu vida. No vas a dejar de crecer. No puedes dejar de crecer. Así que si tú crees que te has estancado espiritualmente, en realidad lo que está pasando en tu vida es que estás comenzando a decrecer espiritualmente. Y esto es un peligro. Porque si nosotros hemos comenzado a decrecer espiritualmente, como dice la palabra, vamos a volver a ser niños espirituales y vamos a encontrar hay una diferencia muy marcada en los niños espirituales. Porque hay niños espirituales que son por nuevo nacimiento y hay niños espirituales que son porque han decrecido. Y estos, hermanos, son peligrosos y necesitan atención. Yo creo que necesitamos entender algo importante. Primero vamos a entender qué no es el crecimiento. Ok, lo que no es el crecimiento. Primero, hermanos míos, quiero que entendamos, y lo digo con mucho amor a todos aquellos que están en servicio, agradecemos profundamente el servicio que cada uno realiza en la iglesia. Es importante, es admirable, pero quiero que entendamos, hermanos, que el servicio en la iglesia no nos da crecimiento. En realidad, porque estamos creciendo es que servimos en la iglesia. Porque estamos creciendo espiritualmente, entendemos el llamado de Dios hacia nuestra vida. Porque estamos creciendo espiritualmente, entendemos que Dios nos ha dado un don que tenemos que ponerlo al servicio en la iglesia y que debemos servir. Debemos trabajar, debemos hacer lo que el Señor nos ha mandado. Pero si pensamos que porque estamos sirviendo vamos a crecer, estamos en un error. Porque así no funcionan las cosas. Así que el servicio no es sinónimo de crecimiento. Otro error que podemos tener es pensar que el conocimiento nos brinda crecimiento espiritual. Hermanos, yo les digo algo, cualquier persona puede estudiar teología. Es más, conozco varios ejemplos muy claros y marcados en esta área. Cualquier persona puede estudiar teología. Cualquier persona puede agarrar un libro y leerlo, memorizarlo, entenderlo, pero el conocimiento no nos da crecimiento espiritual. Porque una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. Y muchos pueden carecer de sabiduría. Si tú tienes conocimiento pero no sabiduría, no vas a poder aplicar lo que has aprendido en tu vida. Esa es la sabiduría. Poner en práctica lo que Dios dice para ti en tu vida diaria y cotidiana. Esa es la verdadera sabiduría que viene de lo alto. Enfrentar cada circunstancia en tu día a día conforme a las Escrituras. Tomar decisiones en cualquier cosa que te venga conforme a las Escrituras. Que tu hablar, tu pensar, tu sentir, tu actuar diario le dé la gloria al Señor. Y que muestre que eres una persona sólida en la palabra de Dios. Hermanos, cualquier persona que estudie teología, pero que no tiene el Espíritu Santo, es decir, que no ha nacido de nuevo, es una persona que tiene mucho conocimiento, pero no tiene al Señor en su vida. Y por ende no tiene el Espíritu Santo, aquel que sopló vida en las Escrituras, aquel que iluminó la palabra para nosotros, para que nosotros podamos entenderla perfectamente. Es ese fuego del Espíritu Santo, esa luz de la lámpara del Espíritu Santo, la que ilumina las Escrituras cuando la abrimos, cuando la estudiamos, cuando la leemos, cuando la vivimos. Es ese fuego que nos ayuda a cambiar nuestra vida. Es ese fuego que necesitamos hoy.
Es ese fuego que nos va a ayudar a dar pasos firmes en la fe, a crecer en el conocimiento de Cristo. Ahora, hay una pregunta importante. ¿Tú sabes cuál es el objeto de crecer espiritualmente? Porque tiene que haber un motivo, tiene que haber una razón, tiene que haber un por qué vamos a crecer espiritualmente. ¿Tú sabes por qué? La respuesta es sencilla y la misma palabra lo dice. Para la gloria de Dios, no para gloria personal. Porque esto es claro, cuando uno pretende adquirir conocimiento para gloria personal, está en serios problemas. Uno debe crecer espiritualmente para darle la gloria a Dios con su vida todos los días. Por eso es que tanto Pablo en la carta a Tito como en la carta a Timoteo, cuando habla de los requisitos del obispo, dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Es aquel que desea la obra del Señor en la vida de las personas, aquel que anhela el hacer las cosas que a Dios le agrada dentro de la vida de la iglesia, porque fácilmente podría decir: el que anhela el cargo, no está. ¿Se dan cuenta la diferencia? Porque no está anhelando el cargo, está anhelando la obra. El que anhela el cargo, anhela algo para una gloria personal. El que anhela el servicio es otra cosa distinta. Así que una buena manera de darnos cuenta si estamos creciendo espiritualmente, hermanos, es respondiendo a la pregunta: ¿estoy buscando reconocimiento personal? ¿Estoy buscando una gloria personal o estoy buscando la gloria de Dios y que el Señor sea manifestado? Esto nos va a dar luces para ver si estamos creciendo espiritualmente. ¿Quiero ser visto por los demás? ¿Quiero ser querido por las personas? ¿Quiero ser respetado? ¿Quiero que mi nombre se escuche? ¿O quiero que el Señor se glorifique en mi vida? Esto nos va a dar equilibrio y va a mostrar nuestra realidad de en qué punto del crecimiento espiritual estamos. Así que póngase esto claro en la mente. El objeto y el objetivo del crecimiento espiritual es darle la gloria a Dios con nuestra vida. Esta es una buena manera de darnos cuenta. Si queremos crecer espiritualmente y queremos hacerlo de manera genuina, pero por sobre todo queremos crecer de una manera bíblica, el primer paso que debemos dar, hermanos, es encontrar, entender, descubrir en qué etapa nos encontramos en este momento. ¿Recuerdan las 3 etapas que el apóstol Juan nos describe? La primera etapa son los niños espirituales. La segunda etapa son los jóvenes espirituales. Y la tercera etapa son los padres espirituales. Y uno puede decrecer y volver a ser niño espiritual. Ahora aquí arrancamos con esto. ¿Quién crece espiritualmente? ¿Cualquier persona puede crecer espiritualmente? La respuesta es no. Porque Juan arranca esta sección y dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y vamos a diferenciar 2 palabras. Esta primera palabra del versículo 12, que les dice hijitos. Imagínense al apóstol Juan, entrado en años, cerca a los 90, o tal vez pasando los 90 años, escribiendo esta carta. Ustedes saben que es conocido como alguien que amaba profundamente a quienes pastoreaba. Y una persona que ha pasado, ha caminado con Cristo, ha pasado todo lo que el Señor ha dicho que iba a pasar. Estar en una isla, haber sufrido persecución, martirio, pero permanecer hasta que el Señor se manifieste en su vida. Tiene todo el peso para decirnos hijitos. Porque Él lo dice con amor. Él lo dice con entrega hacia nosotros. Es esa persona mayor, venerable, amada, que nos habla con cariño y te dice: hijito, papito, escúchame. Entonces escribe, nos está escribiendo a nosotros. Y aquí hay una condición, dice: porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Solamente los que han nacido de nuevo, solamente los que han sido perdonados por el nombre de Cristo, solamente ellos pueden crecer espiritualmente. Así que el primer requisito para comenzar a crecer es ser salvos por gracia. Es ser salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
Una vez que hemos nacido de nuevo, deberíamos comenzar a crecer espiritualmente. Así que los únicos que pueden comenzar a crecer, que deben crecer, porque recuerden, es un mandato, son los que han sido perdonados por el nombre de Cristo Jesús. Ahora veamos las 3 etapas del crecimiento espiritual. Sí, veámosla de manera directa, porque Juan escribe de arriba hacia abajo, es decir, primero escribe a los padres espirituales, después escribe a los jóvenes y después escribe a los niños. Por razones de estudio de este pasaje, de entenderlo, de captarlo, yo voy a avanzar al revés, ¿sí? Primero voy a hablar de los infantes espirituales, de los niños espirituales. Porque en el versículo 13, esa es la palabra que utiliza el apóstol Juan. No es el de hijitos con amor y con cariño. En este versículo 13, Juan está hablando de infantes espirituales, de niños, de pequeñitos, de brazos, que necesitan desesperadamente la leche espiritual no adulterada. Hermanos, existen 2 maneras de llegar a ser niños espirituales. Hay 2 maneras. La primera es por el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo y como aquel niño que nace y se le da una palmadita, comienza a llorar. Nacemos espiritualmente y por el soplo del Espíritu Santo tenemos vida espiritual. Y comenzamos a avanzar en el crecimiento espiritual. La otra manera de llegar a ser niños espirituales es por decrecimiento espiritual. Podemos decrecer espiritualmente. Los que decrecen, hermanos, están en una circunstancia muy peligrosa. Porque aquel que ha comenzado a decrecer o que ha decrecido hasta llegar a ser nuevamente niño espiritual, ha permitido que las personas que lo rodean, que las circunstancias que lo rodean, que las cosas que están pasando, hermanos, los hayan sobrecargado y sobrepasado. En pocas palabras, han comenzado a alimentar solamente a la carne y han dejado de alimentar el espíritu. Y cuando alimentamos solamente nuestra carne, el resultado, hermanos, va a ser obvio. Va a crecer lo que no debe crecer y va a menguar el espíritu. ¿Qué decía Juan el Bautista? Es necesario que yo decrezca, mengüe. Estaba hablando de la presencia de Cristo, pero también podemos aplicar a nuestro crecimiento espiritual. Es necesario que nuestra carne mengüe, que nosotros decrezcamos físicamente, es decir, la parte carnal, pero que nuestro espíritu crezca todos los días. Y los que han decrecido es lo que en algún momento el apóstol Pablo llama creyentes carnales. En la carta a los Corintios les escribe y les dice, debería ya escribirles, parafraseando un poco, cosas más fuertes, pero aún su intelecto no da para entender esto. Tengo que escribirles cosas sencillas como leche espiritual. Ya deberían haber comido ya vianda, algo duro, pero necesitan otra vez leche espiritual. Y esto se puede aplicar en nuestra vida. ¿Saben cuál es la característica de los niños? ¿Por qué se pelean los niños pequeñitos? Se pelean por juguetes, se pelean por los dulces, se pelean por ser el primero, se pelean por imponer sus caprichos, sus decisiones. Cuando hay muchos niños y tú le das primero a alguien un dulce, los demás se enojan porque querían ser los primeros. Y así se pelean los niños, por cosas sencillas. ¿Tú crees que es diferente en la parte espiritual? ¿Por qué se pelean los niños espirituales? Se pelean por este tipo de cosas. Por quedar con la última palabra. Por pretender defenderse, mal utilizando las escrituras. Es algo común, queridos hermanos. Los niños espirituales utilizan la palabra y la sacan de contexto por completo para pretender defenderse con ella. Pero no la entienden, la usan mal. Y eso es peligroso. Por eso los niños espirituales, los que han decrecido, son vulnerables al error de la doctrina. Se equivocan fácilmente y son llevados por cualquier viento de esta. Escuchan cualquier cosa que les llama la atención y
piensan que es lo correcto. Ven algo y piensan que es lo adecuado, pero no llevan sus emociones, no llevan sus experiencias a la palabra de Dios. Hermanos, no hay nada que no podamos llevar a las Escrituras. Y lo sostengo y lo he dicho muchas veces. Y estoy seguro que lo voy a seguir sosteniendo hasta el día que muera. O que el Señor venga antes, cualquiera de los dos. No hay nada que no podamos llevar a las Escrituras para poder entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es hermoso, porque nos da un aliento de vida espectacular. Pero también demanda de nosotros que dediquemos tiempo para entenderla. Dediquemos tiempo para conocerla. Dediquemos tiempo para vivirla. Dediquemos tiempo para amar las Escrituras. Para no ser vulnerables al error o a cualquier viento de doctrina. Por eso, hermanos míos, aquellos que han nacido de nuevo espiritualmente, es imprescindible, es importante que se integren a una iglesia local sana. Que se integren a una iglesia local en la cual van a encontrar ese alimento para crecer espiritualmente. Van a encontrar un espacio para preguntar cosas importantes y adquirir la sabiduría que Dios quiere para sus vidas. Así que cuando alguien está luchando con la infancia espiritual, es porque está profundizando en el conocimiento bíblico. Está madurando en la fe. Y cuando maduramos en la fe, obtenemos discernimiento espiritual. Entendemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entendemos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Entendemos cuál es la voluntad para nuestra vida. En cambio, los infantes espirituales que han decrecido requieren un trato especial, con amor y misericordia, obviamente. Porque muchos de ellos han decrecido porque en algún momento se han extraviado. En algún momento incluso tal vez han sido lastimados y se han alejado del camino. Es interesante los ejemplos que hay en la palabra. Seguramente han escuchado hablar de la oveja perniquebrada. ¿Y saben cuál es la característica de esta ovejita? Que por el dolor que siente, no reconoce al pastor e incluso lo muerde. Es una oveja que está pasando por tanto dolor que cuando el pastor la recoge, lo muerde. Pero el pastor con tanto amor la recoge, la cura, la devuelve al redil. Y cuando sana, otra vez está lista para seguir creciendo. Y es lo mismo que sucede en nuestra vida. Tal vez hemos sido lastimados, tal vez algo ha pasado en nuestro alrededor y hemos dejado que el decrecimiento espiritual acuda a nosotros. Y esto necesita ser abordado de manera clara, hermanos. Debemos reconocerlo. También puede que nuestra conciencia nos esté llamando de regreso a los pies del Señor. Pero a veces no entendemos este llamado y lo abordamos de manera equivocada. Es decir, no acudimos a las Escrituras. Acudimos a cualquier otra cosa menos a eso. Una vez más, ponemos en evidencia cómo estamos. Hermanos, si son niños espirituales porque recientemente han conocido al Señor, es importante comenzar a crecer. Pero si hoy hemos entendido que hemos decrecido espiritualmente al punto de volver a llegar a ser niños espirituales, debemos ser sacudidos por el Espíritu Santo. Debemos ser sacudidos. Y debemos arrepentirnos y dejar de echar la culpa a cualquier otra persona. Porque es muy sencillo echarle la culpa al pastor por no crecer espiritualmente. Es muy fácil echarle la culpa a la iglesia por no crecer espiritualmente. Ambos tienen responsabilidad, pero hemos visto que el mandato de crecer es para cada uno. Obviamente el pastor, obviamente la iglesia tiene la responsabilidad de brindar alimento sano y adecuado a todas las ovejas, pero el pastor no puede comer por las ovejas. Cada oveja necesita comer, digerir, vivir la palabra del Señor. Si no lo están haciendo, hermanos míos, no podemos echar la culpa a nuestras circunstancias.
Debemos asumir nuestra responsabilidad. Debemos arrepentirnos este día y cambiar nuestra manera de actuar. Así que si hemos decrecido y hemos vuelto a ser niños, sacudámonos y volvamos a caminar. Y ahora veamos a los jóvenes espirituales. Cuando hablamos de los jóvenes espirituales, a mí me emociona mucho este versículo, lo que hemos leído en Juan. Porque es muy hermoso porque quiere decir que podemos alcanzar un desarrollo espiritual, podemos alcanzar un crecimiento espiritual donde, como dice Juan, hemos vencido al maligno. Eso dice Juan, ¿no? Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Y no solamente han vencido al maligno, sino permanecen en ese territorio de victoria. Ahora, hermanos, entendamos lo siguiente. No es que por nuestro esfuerzo, no es porque hemos luchado tanto que le hemos ganado, no. Aquel que ha comprendido que el que ha vencido es Cristo Jesús y Él nos ha entregado esa victoria, son los que permanecen en ese territorio de victoria. Porque el Señor es el que ha vencido y nos ha entregado esa victoria. Pero la única manera de entender esto es conociendo al Señor, conociendo su obra, conociendo y entendiendo qué es lo que Él ha hecho. Ahora, ojo, hermanos míos, si tú percibes que eres un joven espiritual, quiero que entiendas que es una posición en el crecimiento espiritual que tú debes conservar con todas tus fuerzas diariamente. No es que porque, ok, ya entiendo que el Señor ha vencido y ya soy joven espiritual, voy a descansar, un añito voy a descansar. No puedes descansar. ¿Sabes qué, hermano? La vida del creyente es un caminar, en realidad es una carrera. Es una carrera continua y constante. Tú corres por dos motivos. Corres en la carrera de la fe para alcanzar lo que el Señor quiere para tu vida. Y dos, tú corres en la carrera de la fe para huir de las tentaciones que vienen a tu vida. Si tú te paras, ¿qué crees que va a pasar? La respuesta es obvia, no vas a alcanzar lo que Dios quiere y te va a alcanzar la tentación y vas a sucumbir fácilmente ante ella. Así que no podemos parar, debemos continuar, debemos seguir. La victoria de los jóvenes espirituales está en que la palabra ha echado raíz en el corazón de ellos. Y cuando una planta echa raíz y crece, ¿qué comienza a dar? Frutos. En este caso, el fruto del Espíritu. Así que, hermanos míos, solo hay victoria cuando conocemos, cuando manejamos bien la palabra de Dios. Y esto es lo que a mí me espanta. Que hoy en día vivimos en una iglesia, obviamente no en todas, pero sí en varias, donde lo menos que se predica es la palabra de Dios. Donde lo que abundan son mensajes motivacionales, donde todo está centrado en el emocionalismo, en armar un ambiente tal que tú en cuanto entres digas, ¡oh, qué lindo! Aquí me siento bien. Y que tú seas llevado por esto. Y cuando salgas de ese lugar, continúas viviendo de la misma manera mundana que cualquier no creyente. Pero cuando estamos en un lugar donde la palabra de Dios es predicada, donde somos impulsados a crecer espiritualmente, y cada día conocemos más del Señor, cada día somos renovados, cada día somos transformados, cada día somos llevados más y más a la medida de Cristo Jesús, cada día le damos la gloria al Señor y cambiamos nuestra vana manera de ser. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Si tú eres un joven espiritual, debes luchar por esta posición de victoria. Debes hacerlo. Hermanos, el fracaso de las personas hoy en día no está en lo que se piensa. He escuchado muchos comentarios de gente que dice de que el mundo está peor.
Es cierto. Hay muchas cosas que muestran que el mundo está empeorando. Pero eso no es el problema, hermanos. Porque la palabra ya nos ha advertido sobre esto. Que vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. Vendrán tiempos donde todas las cosas negativas crecerán. El pecado se aumentará. Está en las escrituras, hermanos. No nos sorprendamos por esto. El asunto no está en que el mundo está empeorando. ¿Saben dónde está la derrota? En que no estamos conociendo las escrituras. Ese es el problema. Solamente hay victoria cuando conoces la palabra. El fracaso del creyente está en desconocer la palabra. Está en desconocer la aplicación de la palabra. Ahí está el fracaso del creyente. No está en que este mundo está peor. No. Está en cómo nosotros respondemos ante las circunstancias de este mundo. Así que, hermanos, otra manera de descubrir si estamos creciendo espiritualmente es si somos capaces de tolerar, de asimilar, de aplicar toda la palabra de Dios y no solamente la que me conviene. Voy a dar un ejemplo muy sencillo, ¿ok? Cuando una persona que ha decrecido y ha vuelto a ser niño espiritual, está pecando y tú, por amor a esa persona, señalas su pecado para que se arrepienta, generalmente lo que sucede es, me estás juzgando. La palabra de Dios dice que no debes juzgar. Eso es lo primero que salta en una persona, porque no conoce muy bien la palabra de Dios. Y esto es un pecado, porque muestra nuestra condición espiritual. Por eso es no solamente lo que me conviene. Hermanos míos, otra manera en la cual la gente habla de esta manera es, ¿y dónde está la gracia? No tienes gracia. ¿Les han dicho alguna vez esto? Quiero que entendamos lo siguiente, hermanos míos. La gracia de Dios está presente en la vida de todas las personas. Porque su sol, el sol que Dios ha creado, sale para justos e injustos. Y no solamente eso. Por gracia, Dios perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Pero por su justicia, Él permite que cosechemos las consecuencias de nuestro pecado. Tú no puedes divorciar la gracia de la justicia de Dios. Si tú piensas que por gracia Dios va a dejar que tú hagas cualquier cosa y después te vas a arrepentir y te va a perdonar y todo va a estar bien, estás equivocado. Dios sí te va a perdonar cuando te arrepientas, pero las consecuencias del pecado estarán ahí para recordarnos de dónde el Señor nos ha rescatado y hasta dónde y aún más podemos llegar si dejamos que el pecado se adueñe de nuestra vida. Y esto es importante, hermanos míos. No es solamente asimilar la palabra de Dios que me conviene. No es solamente asimilar lo que me gusta, lo que me justifica, sino es descubrir, tolerar, asimilar lo que muestra mi verdadera condición delante de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que, hermanos míos, entendamos esto, jóvenes espirituales, entiendan esto. Es una posición en la cual deben luchar constantemente. Y ahora hablemos de los padres espirituales. Wow, los padres espirituales son creyentes que están en un estado continuo de conocimiento del Señor. Conocer y vivir a Cristo es la principal característica, lo que determina cuán maduros son los padres espirituales. Son personas que han experimentado el caminar con Cristo Jesús. Los que han entendido la necesidad de crecer. Un padre espiritual posee un descanso, posee tranquilidad, posee profundidad en su carácter. Un padre espiritual está templado ante las circunstancias.
Y esto es hermoso porque nos alienta. Son personas con las cuales tú encuentras paz, encuentras aliento. Así como cuando los apóstoles estaban con Cristo en medio de la tempestad, ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba con la cabeza recostada, durmiendo, tranquilo, en paz, porque la tempestad le hacía caso a Él. Y nosotros necesitamos de personas así, que tengan esa profundidad de carácter en Cristo Jesús, que estén templados por la palabra de Dios, que nos den un consejo sabio en quien podamos nosotros afianzarnos para seguir creciendo. Son hermanas que conocen de tal manera al Señor que han comprendido el estilo de vida de Cristo. Y no solamente lo han comprendido, lo más importante, viven a la manera de Cristo. Un servicio lleno del amor de Dios. Hermanos, ¿cuánta necesidad tiene la iglesia hoy en día de padres espirituales? Muchísima. Se requiere a padres espirituales que pastoreen el rebaño del Señor. Por eso entendemos que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y se requiere gente que crezca espiritualmente. Hermanos míos, ¿cómo podemos nosotros llegar de infantes espirituales y pasar a ser jóvenes espirituales y llegar a ser padres espirituales? Yo creo que hoy, hermanos míos, algo que deseo es poner en el corazón de cada uno de ustedes el anhelo de crecer espiritualmente. Y la convicción de poner su vida a la luz de la palabra. De mirarse frente al espejo de las Escrituras. Y responder a esta pregunta, ¿estoy creciendo espiritualmente? ¿O he decrecido espiritualmente? Y que tú hoy puedas decir, yo quiero crecer. Quiero pasar de ser infante espiritual. Quiero ser joven espiritual. Y más aún, quiero llegar a ser padre espiritual. Para la gloria de Dios. ¿Sabes cómo? Primero te adelanto, no hay atajos. No te voy a dar una receta de 5 días para llegar a ser niño espiritual, a joven espiritual, y 10 días para ser padre espiritual. No. ¿Tú quieres crecer? Hay una sola palabra que resume esto. Y esta palabra es obediencia. La única manera en la cual vamos a crecer espiritualmente es obedeciendo a nuestro Señor. Por eso Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. La única manera de crecer es obedeciendo al Señor. Ahora tú puedes escoger obedecer a Dios para crecer espiritualmente, o puedes escoger obedecer a tu carne para decrecer y que tu carne crezca. La pregunta es, ¿a quién estás tú obedeciendo? ¿A quién estás alimentando? ¿Qué es lo que más estás alimentando este tiempo? Son decisiones que debemos tomar. Son actitudes que debemos cambiar incluso. Ahora, quiero darte la llave, la clave para el crecimiento continuo espiritualmente. Porque hemos entendido que crecer es un proceso continuo. Y aquí está la llave para el crecimiento espiritual continuo. Y sabes, tampoco hay atajos. ¿Cuál creen ustedes, hermanos míos, que es la llave para el crecimiento espiritual? ¿Cuál creen ustedes, hermanos? Es sencillo. La palabra de Dios. No hay más. Si tú estás esperando que yo baje y ore por ti, ponga mis manos sobre ti, tú caigas y ya seas padre espiritual, estás mal, hermano. Así no funciona. La llave para crecer espiritualmente está en las Escrituras, en la palabra de Dios. En estos 66 libros, en cada uno de ellos, en cada palabra vertida e inspirada por el Espíritu Santo, tú vas a encontrar las herramientas para crecer espiritualmente, continuamente. Yo quiero desafiarte hoy, hermano, hermana. Quiero desafiarte a que tomes la decisión de comenzar a crecer en el conocimiento de nuestro Dios.
Porque es una decisión que tú necesitas tomar. Como te dije, yo no puedo tomar esta decisión por ti. Yo puedo preparar alimento para ti, pero tú debes comerlo. Y no solamente los domingos. La otra vez escuchábamos lo que nuestro hermano Javier nos decía de las virtudes, de la hermosura de leer solamente 4 días a la semana la palabra. ¿Recuerdan esas estadísticas tan hermosas? De los resultados que hay en las personas que solamente 4 días a la semana leen la palabra de Dios. Ahora imagínense hacerlo todos los días sin excepción, y conocer cada día más y más de nuestro Dios, crecer en el conocimiento de Dios. Yo quiero desafiarte a que esta sea una realidad en tu vida, y que esto te sacuda de tal manera que si has estado decreciendo y has vuelto a ser niño espiritual, comiences a crecer nuevamente. Tal vez tú eres un joven espiritual. Mantente en la lucha y continúa creciendo. En su tiempo el Señor te hará padre espiritual. Mi ruego y mi súplica es que tengamos padres espirituales en esta iglesia que puedan pastorear la grey del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Porque también es importante que, conociendo el crecimiento espiritual, también dispongamos nuestra vida para la Santa Cena. Mientras nuestros hermanos reparten el pan y el vino, quiero pedirte que tú puedas ponerte a cuentas con tu Señor. Que tú puedas reconocer en tu vida y responder a esta pregunta: ¿he estado creciendo espiritualmente? Si tu respuesta es no, arrepiéntete, hermano. El Señor es bueno, justo y fiel para perdonarte, para darte las herramientas de que tú crezcas espiritualmente. Si has llegado a esta iglesia y tú ves que el Señor te está proveyendo lo necesario para crecer, démosle la gracia, gracias al Señor por su amor y su misericordia. Y oremos continuamente porque su palabra no decrezca, porque su voluntad sea escuchada acá, en todo tiempo. Dispón tu corazón. Si tú tienes algo en contra de tu hermano, de tu hermana, es tiempo de arreglar las cuentas. Porque la Santa Cena, hermanos míos, es eso. Es compartir entre hermanos la comunión. Es compartir entre hermanos el mensaje de que Cristo salva. De que Cristo murió por nosotros. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Así que, hermanos míos, en la intimidad de su corazón, cada uno ponga su vida a cuentas. Permita que el Señor les hable de manera directa al corazón.